Estoy halagadísimo de estar aquí con ustedes, de la presencia del señor delegado Fernando Miranda, su secretario Germán Peristejo. Me da mucho gusto tenerlos aquí, desde luego. Amigos, muchos de ustedes que me honra que me acompañen, familiares, mi esposa, por supuesto, que aquí está, mis estudiantes que no iban a faltar, por supuesto. Yo les agradezco muchísimo, les agradezco desde luego a las agarpas, no se oye una H por ahí, pero esa H hizo que volviéramos a hacer el libro. Les agradezco que estén aquí, no solo que estén aquí, les agradezco realmente que hayan financiado la investigación, que hayan financiado, que hayan apoyado la publicación del libro y que hayan apoyado también la presentación de estos resultados. Sin duda que este interés que ustedes hicieron habla bien de la nobleza, de los objetivos buenos que seguramente tienen. Y me honra también una cosa que les voy a decir. Cuando me plantearon la investigación, lo hicieron sin ninguna restricción. No buscaron en ningún momento, digamos, censurar los posibles resultados que esta investigación pudiera acarrear. Algunos de ellos, sin duda, pudieran haber ido en sentido contrario a los propios intereses que las instituciones, las dos agarpas, pues desde luego pueden defender. En ese sentido les agradezco infinitamente. Los resultados que tuvimos son los resultados que están en el texto, ¿sí? Entonces, el agradecimiento doble por eso. No quiero pasar de agradecer al ingeniero Sergio Córdoba, por supuesto. Es la correa de transmisión en todo esto. Sin él, sin su apoyo, probablemente el proyecto no se hubiera conseguido, no se hubiera publicado y quizá tampoco se hubiera presentado en esta trinchera. Entonces le agradezco mucho, ingeniero Córdoba, el apoyo que ha representado para esta reunión. Yo digo, la agricultura de Sonora, como lo planteaba ya Juan ahorita, es una agricultura que de alguna manera acompaña el desarrollo económico de la entidad. Yo creo que no hay otra actividad tan emblemática como la agricultura. Sobre la base de la agricultura nació el desarrollo económico de Sonora, ¿sí? Sin embargo, las cosas cambian y lo que fue una agricultura del pasado, que fue la más representativa, la más reconocida en los años del milagro agrícola nacional, pues evidentemente ha perdido la importancia en términos productivos que tuvo en el pasado. No quiere decir esto que no esté generando la riqueza que de alguna forma se le demanda a esta importante actividad. Lo que pasa es que otras actividades han adquirido un mayor dinamismo y en ese sentido la importancia relativa de la agricultura pues ha perdido importancia. Mucho del boom agrícola nacional y sobre todo del boom agrícola sonorense, del milagro agrícola sonorense, se debe justamente a los subsidios que la federación y la propia entidad canalizaron al agro. No podría explicarse el nacimiento de nuestra agricultura sin los cuantiosos apoyos
fiscales que la Federación canalizaba al desarrollo de los grandes valles, de los ricos valles agrícolas de Sonora. Y en ese sentido, los subsidios, los apoyos, el paquete integral que el Estado mexicano canalizó hacia ese sector permite entender nuestra agricultura. Pero hubo un momento también en el cual esos apoyos empezaron a perderse. Y esos apoyos explican de alguna forma que la agricultura pudiera estar reduciendo su dinamismo económico. Sin embargo, me parece que nuestra agricultura, la agricultura de Sonora, pero fundamentalmente la agricultura del sur de Sonora, que es eminentemente de básicos, está sujeta a un conjunto de tensiones y a una incertidumbre tremenda. Por una parte, se le exige a esta agricultura y a los productores de básicos, se les exige, prácticamente se les obliga a producir para garantizar la autosuficiencia alimentaria. De alguna manera esto respondiendo a lo que los organismos internacionales en materia agropecuaria sugieren para los agros nacionales. De tal manera que nuestra agricultura debe de garantizar, de acuerdo a estas instituciones, entre el 70 y el 80% de la oferta que se registra a nivel nacional. Entonces, esa es una tensión tremenda. Por otro lado, la modernización del agro, la reconversión productiva, que está en la agenda de todos los gobiernos, ¿sí? Y uno puede revisar la política agrícola nacional, pero sobre todo la política agrícola estatal. Sistemáticamente los programas está la reconversión y la modernización productiva. Esta modernización productiva implica de alguna manera reducir la producción de básicos para que el patrón de cultivos adquiera mayor importancia a aquellos cultivos que tienen mayor densidad de valor agregado, que puedan ser exportados, que generen una densidad de jornales mucho mayor. Entonces nuestra agricultura, la agricultura de Sonora, está sujeta a esas tensiones, a esas disyuntivas. ¿Qué hacer al respecto? En ese terreno me parece que la política del Estado creo yo, ha decidido o ha determinado generar las condiciones para que se propicie la reconversión productiva y que aquellos productores que siguen trabajando tradicionalmente puedan tener la oportunidad de modificar su patrón de cultivos e irse hacia otros cultivos donde hay mayor rentabilidad y mayor densidad en términos de valor agregado. Creo que eso es lo que explica este estudio, ¿sí? Entonces, la importancia de este estudio está en saber cuánto le está costando al Estado el apoyo a los productores trigueros, cuánto en términos de presupuesto le está implicando a las arcas nacionales mantener un modelo en el cual sigamos produciendo básicos cuando aparentemente la lógica del mercado diría que no deberíamos de seguir produciendo básicos, la lógica del mercado, no deberíamos de seguir produciendo básicos porque no son rentables, porque no se ajustan, digamos, a la lógica del mercado. Ese me parece que es, insisto, el espíritu de esta investigación. Y fue lo que hicimos nosotros, indagar exactamente cuánto le está costando al Estado, mantener una política de fomento a los productores de base. Yo traía unas gráficas ahí, no sé si se pueden ver. Bueno, los objetivos ya más o menos están planteados, verás, sígueme. ¿Quién cambió?
bueno, no sé, pero se los puedo platicar. Y lo que, fíjense, nomás, nosotros dividimos o clasificamos o estratificamos los tipos de apoyos que existen por parte de la política agrícola. Hay apoyos directos y apoyos indirectos. Los primeros complementan directamente el ingreso del productor, es pro campo, ingreso, lo que ustedes saben, no les voy a repetir lo que de alguna manera para ustedes, productores, es algo que todos los días tienen que administrar. Los apoyos indirectos son aquellos que apoyan a la comercialización. Los apoyos directos y los apoyos indirectos más o menos representan el 50% de los dos apoyos recibidos. Adelante. Fíjense ustedes, allá arriba, los rendimientos más o menos, como lo decían las autoridades, es alrededor de 6 toneladas por hectárea, un promedio en estos dos ciclos de 5.9. El costo por hectárea en promedio en estos dos ciclos es 15.451. Los costos por tonelada quiere decir que son en promedio 2.636 en estos dos ciclos. Quiero hacer recalcar que son estos dos ciclos. Las condiciones cambiaron para el ciclo que viene y el del año pasado. Si nos atenemos a eso, querrá decir que con rendimiento de 6 toneladas y un costo promedio por tonelada de 2.600, se requiere un precio mínimo de $203 para poder pagar los costos que implicaron la producción de cada tonelada. ¿Sí? ¿Cuánto fue el precio internacional en el ciclo 2009-2010? Fue $204. ¿Sí? Eso significa que si la comercialización se hubiera dado exclusivamente al precio internacional, obviamente no es rentable, no sería rentable para los productores. Y estamos hablando de los productores más, digamos, productivos, que son los del sur de Sonora. Por eso, de alguna forma, tendríamos que explicar el funcionamiento de este modelo de producción a partir de los subsidios. Y en este caso, lo que nosotros podemos advertir, al menos en este cuadro, fíjense, yo hice aquí dos cuadros con apoyos, sin apoyos. Con apoyo, la utilidad está acá abajo, es de 20.85 en cristalino, el calificable 19.61. Estos datos me permiten hacer lo siguiente, el cuadro que sigue. De los ingresos totales que recibe el productor, Procampo significa el 5.3% de sus ingresos para estos años, en este caso, para el ciclo 2009-2010. Compensación de bases, 3.8, coberturas 2.0, otros 3.0. Es decir, en términos de los ingresos, los subsidios representan el 14.1%. Los ingresos por la comercialización al precio representaron en esos años 85.9%. Lo interesante es el cuadro siguiente, las ganancias del productor. Las ganancias. Antes, las ganancias, miren. El Procampo en las ganancias del productor significó el 33%. Imagínense si no hubiera habido Procampo. La compensación de bases, 23.6%. Las coberturas, 12.7%. Y otros apoyos, el 18.4%. Esto significa
que de las ganancias del productor, ¿sí?, el 87.8% son subsidios de las ganancias. Si no hubiera subsidios, si no hubiera Procampo, si no hubiera compensación de bases, si no hubiera coberturas, si no hubiera otros y además otros como son los apoyos a la capitalización de los productores, que no están considerados aquí, ¿sí? El 87.8% son subsidios. Adelante. Esto lo podemos ver en esta gráfica. 88% son subsidios de las ganancias, de las ganancias. Y el resto es los ingresos que normalmente registran los productores. Siguiente cuadro. Una cosa que nos permite establecer esto es lo siguiente. Con todos estos, valor de la producción, volumen de producción, superficie sembrada, costos de producción, valor neto de la producción, en el ciclo, digamos, 2009-2010, fue de 557 millones de pesos. El valor neto de la producción, que sale de restar el valor de la producción, los costos de producción. ¿Sí? Fíjense, para que los productores locales obtuvieran una ganancia de 557 millones de pesos, el Estado mexicano tuvo que gastarse 1.373 millones de pesos. Es decir, 246% más. ¿Sí? Evidentemente esto nos dice la naturaleza de lo que estamos hablando. Si no hubiera estos subsidios, si el Estado mexicano no canalizara estos apoyos a los productores, es obvio que los productores no podrían sobrevivir. La política de subsidios es crucial para mantener la producción de granos, que de alguna manera, me parece, cumpliría con uno de los elementos planteados por las instituciones financieras internacionales no las financieras, la FAO, pues, que sugiere que el 70% de los granos consumidos a nivel local sean producidos localmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? Esta es la disyuntiva que el Estado mexicano se plantea. ¿Qué hacer? ¿Disminuimos los apoyos? ¿Reducimos los apoyos a los productores? Y esto implicaría dejar de producir granos y no cumpliríamos con esta recomendación de los organismos internacionales. Y en un contexto de crisis alimentaria, ¿qué es lo que debemos de hacer? Entonces, estos datos nos permitió establecer contacto con los productores, con funcionarios públicos, que fue otra parte que hicimos. Entrevistamos a funcionarios públicos, entrevistamos a productores, ¿sí? Entrevistamos a académicos para ver qué se puede hacer en este contexto, que me parece que es una encrucijada no menor, no trivial, sino fundamental para el desarrollo nacional, para el desarrollo estatal. ¿Qué hacer con nuestra agricultura? Entonces, las propuestas que nos hicieron, que no son, sin duda, cosas que nosotros hayamos inventado, o que ustedes no sepan, sino lo único que hicimos nosotros es recoger toda esa información, sistematizarla y darle un orden. Esa, digamos, es la virtud de lo que sigue. Entonces, las propuestas de acción son unas orientadas a transformar los viejos patrones de producción, ¿sí? Otras acciones son las que permiten el escalamiento tecnológico en infraestructura, en los procesos de innovación, ¿sí? Y las acciones dirigidas a rediseñar los esquemas de apoyo agrícola. Cada una de ellas está documentada en el texto.
El texto es relativamente barato, lo pueden adquirir, por supuesto. Y aquí en lástima que no se ve, pero más o menos aquí están resumidas cada una de las propuestas concretas para transformar, por una parte, el patrón de producción, para mejorar el escalamiento tecnológico y la innovación, y para rediseñar los esquemas de apoyo agrícola. En particular este último, los productores se quejaban que en los apoyos están muchos que no deberían de estar, ¿sí? Y no están muchos que deberían de estar adentro. Eso de alguna manera son incentivos perversos para los productores. Los productores deben de recibir los apoyos si es que se los merecen. Muchos no se los merecen y los están recibiendo. Me parece que eso es un incentivo perverso que, en lugar de estimular no solo la producción eficiente de los productores trigueros, sino la reconversión productiva, pues evidentemente esto no nos va a llevar a ninguna parte. También hay algunos elementos para la reconversión productiva. Estos elementos para la reconversión productiva es, en principio, la reconversión al interior del propio trigo. Fíjense qué curioso, una cosa tan sencilla como pensar reconvertir el propio trigo. La mayor parte de la producción de trigo en Sonora es cristalino, y el que se necesita es panificable. El cristalino lo estamos exportando cuando hay mercado, ¿sí? Y resulta que estamos importando panificable, ¿sí? Entonces, los propios productores e inclusive los propios funcionarios sugieren lo que hay que reconvertir es al interior del propio trigo, que sea más panificable para dejar de importar y depender del exterior y dejar de producir cristalino, porque ese no va a la mesa, al plato de los mexicanos. Iniciar un proceso de reconversión productiva más complejo, donde se sustituye el trigo cristalino por otros cultivos, digamos cártamo y otras oleaginosas. Y en más líneas es promover lo que siempre se ha recomendado, que tiene demasiados límites, pero que está ahí planteado. En el caso del sur de Sonora, incrementar un lugar común, hay que decirlo, es un lugar común, lo digo de cualquier manera, incrementar el número de hectáreas en perennes, siempre y cuando se monitoree la evolución del mercado. Tal y como está, hemos discutido con los productores académicos del sur de Sonora, pues tal como está, es difícil avanzar en la reconversión productiva, aunque se ha avanzado, sobre todo por la administración del agua. La administración del agua es una restricción muy importante que inhibe la reconversión productiva. No es lo mismo estar regando en la costa de Hermosillo o en otras partes con sistemas de riego a estar regando en el Valle del Yaqui, en donde le sueltan el agua durante 4 o 5 meses y el resto del tiempo ya no tienen agua, ¿sí? Esto significa que para avanzar en la reconversión productiva de perennes significaría un replanteamiento de la administración del agua, que los productores puedan disponer de agua durante todo el año para regar, por supuesto, todos los cultivos perennes. Y vincular estas acciones de reconversión con el uso eficiente del agua. He platicado yo con los productores, algunos de ellos, pero sobre todo con los académicos, en particular de los de INFAP, y algunos consideran que hay un halo de injusticia cuando se dice que los productores de yaqui son ineficientes en el uso del agua. Es muy probable, lo aceptan, que haya eso, pero que en los últimos 20 años han avanzado sustancialmente en el manejo eficiente del agua. Digamos, por ejemplo, y esto significa no solamente buen manejo, sino algunas variedades de trigo que no requieren tanta agua. En el pasado, como ellos llaman, al trigo se les ponía 4 láminas,
Ahora ellos dicen que se les pone 2 láminas, es decir, han podido ahorrar agua con esos esquemas de manejo del riego del agua. Y eso de alguna forma se ha reflejado en mayor disponibilidad de agua para ampliar la superficie sembrada. Y esto desde luego es vincular estas acciones de reconversión con el uso eficiente del agua, la adopción de tecnologías y sistemas de riego más eficientes. Esto es el libro, este es el libro, un libro que está organizado en 3 capítulos. Se lee con facilidad, no se agotó el tema, por supuesto, con este estudio. Se requieren más estudios para profundizar en ello. Ojalá que las autoridades sigan tan dispuestas a apoyar este tipo de estudios. Y desde luego, yo concluiría agradeciéndoles la asistencia, por supuesto, al delegado y al subsecretario, a todos ustedes. Les agradezco que estén aquí y, por supuesto, si la mesa lo dispone, pues podríamos contestar cualquier cosa. No sé, Rosana, ¿tú qué puedes decir? Muchas gracias.